Las 20 verdades antiperonistas. Un hilo en X, de Fernando Iglesias. Verdad número 1. 1930. Golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen. Con la participación directa y en primera fila del coronel Perón. La foto de Uriburu y Perón llegando juntos con el auto a la Casa Rosada y la admisión del propio Perón son conclusivas. Verdad número 2. 1946. Continuidad política del partido militar. La dictadura de Farrell se terminaba y habría habido elecciones entre un partido popular, UCR, y otro más conservador, PC. La candidatura de Perón abrió la puerta a la continuidad del partido militar y constituyó su rama populista. Verdad número 3. 1948. Nacionalización de los ferrocarriles. Argentina tenía uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo. En 1948, Perón los nacionalizó. Comenzó así un periodo de degradación de los ferrocarriles, cuyas etapas finales fueron los cierres de Menem y la masacre de Once. Verdad número 4. 1946 a 1950. Los días más felices. Perón recibió un país que era el octavo más rico del mundo, con reservas que podían pagar 5 años de importaciones y 45 años de inflación al 2% anual. En 4 años estábamos en default, la inflación era del 50% y los días más felices se habían terminado. Verdad número 5. 1966. Apoyo al golpe de Onganía. Perón apoyó el golpe sosteniendo que el país no podía soportar un año más de un gobierno corrupto como el de Ilia, diciendo que Onganía era un caballero y enviando a las 62 organizaciones peronistas a aplaudir en primera fila al dictador. Verdad número 6. 1970 a 1973, violencia política. Para garantizar su retorno, Perón apoyó simultáneamente a la derecha sindical peronista y a los montoneros. Volvería en 1973 y la disputa entre los dos sectores armados que había bendecido terminó en la masacre de Ezeiza. Fue solo el principio. Verdad número 7. 1973. Designación de Isabel. Sabiendo que le quedaban pocos meses de vida, Perón descartó a Balbín y eligió a Isabel como su vicepresidente, dejando el país en sus manos y las de López Rega a su muerte, menos de un año después. Verdad número 8. 1974. Responsabilidad con el genocidio. Perón organizó la AAA, designó a Macera al frente de la Armada e Isabel a Videla en el ejército. Después firmaron los decretos de aniquilación y el Plan Cóndor. Los exilios y las desapariciones comenzaron en 1974 o 75, no en 1976. Verdad número 9. 1975. Rodrigazo. En apenas 2 años, el plan de Gelbard liquidó los activos y dejó una enorme inflación reprimida. El sucesor, Celestino Rodrigo, ajustó tarifas y tipo de cambio y originó el primer gran estallido inflacionario de nuestra historia. La pobreza se duplicó en 2 años. Verdad número 10. 1985. Impunidad para los genocidas. El peronismo, que en 1983 había pactado con los militares la ley de autoamnistía, se negó a integrar la CONADEP y se opuso al juicio a las juntas. 6 años después, Menem indultó a los militares genocidas y a los terroristas guerrilleros. Verdad número 11. 1994. Pacto de Olivos. Terminado su mandato de 6 años sin reelección, con acuerdo del radicalismo, Menem propició la reforma de la Constitución. Hasta allí habían gobernado 6 años cada uno. Después el peronismo gobernó 23 de los siguientes 30 y no dejó gobernar los otros 7. Verdad número 12. 2001. Golpe contra De la Rúa. Con 38% de pobreza, el peronismo incendió el país y se negó a integrar el gabinete de emergencia propuesto por De la Rúa. 25 de los 38 muertos cayeron en provincias peronistas. En vez de un radical, la Asamblea Constituyente designó 2 peronistas. Verdad número 13. 2002.
El peor ajuste de la historia. Las medidas de Duhalde fueron las más cruentas de la historia. Default, confiscación de ahorros, especificación asimétrica, 42% de inflación y 2% a salarios y jubilaciones. En 2002, la pobreza subió 50% y un cuarto de los argentinos eran indigentes. Verdad número 14. 2003. Entronización de Néstor Kirchner. Superado lo peor de la crisis y con varios candidatos a disposición, Duhalde designó a Kirchner como candidato a la sucesión. Comenzaron 20 años de hegemonía acá, en los que el país se empobreció y perdió la mejor oportunidad de su historia. Verdad número 15. 2008. Crisis con el campo. Erosionados los superávit gemelos a pesar del boom de los commodities, Cristina le declaró la guerra al campo y sancionó la 125, que aumentaba aún más las retenciones. Así reabrieron definitivamente la grieta y nos llevaron al borde de una guerra civil. Verdad número 16. 2008. Estatización de las jubilaciones privadas. Cristina confiscó 14 años de ahorros de los jubilados privados. Casi 4 millones de jubilados pasaron a la caja común. Otros tantos serían incorporados por moratorias. Comenzaba la crisis terminal del sistema jubilatorio argentino. Verdad número 17. 2011. Cepo cambiario. A pesar del precio récord de la soja, $567 estadounidenses en enero, Cristina descartó la sintonía fina y decidió ir por todo. La medida central fue el cepo cambiario, que aisló a la Argentina y la condenó a más de una década sin inversiones ni crecimiento. Verdad número 18. 2012. Estatización de YPF. Después de privatizarla en los 90, el peronismo estatizó el 51% de las acciones de YPF. La empresa no pararía de descapitalizarse y la expropiación de Kicillof habilitó un juicio contra el país, que tiene que pagar ahora $16.000 millones. Verdad número 19. 2003 a 2023, un ventenio de retroceso. La hegemonía acá degradó al país. Inseguridad, corrupción e impunidad alcanzaron niveles inéditos. Educación, salud e infraestructura retrocedieron. Argentina se empobreció y se hizo menos competitiva, más dividida y más pobre culturalmente. Verdad número 20. 2019-2023, el peor gobierno de la historia democrática. Alberto llegó a la presidencia con Massa y Cristina. Dejaron al país con 42% de pobres, reservas negativas, la inflación más alta del planeta, y cometieron las peores violaciones de los derechos humanos, mientras festejaban en Olivos.